A ver, muchachos, buenas tardes. Entonces vamos a empezar con la clase. Tres temas importantes. Ustedes saben que en ginecología, porque ustedes vienen de rotar de obstetricia, es totalmente diferente en cuanto al tratamiento. El tratamiento puede ser a largo plazo, generalmente, en donde prácticamente las emergencias en ginecología prácticamente no existen. Llámese emergencia aquella condición que si yo no la tengo en corto tiempo, la paciente se complica o se muere. Entonces, son patologías que tienen importancia porque, bueno, en muchas de las veces ocasiona un disconfort, como el de esta patología, ¿no? Dismenorrea. ¿Quién de ustedes, señoritas, no ha tenido esta, ¿no? Aunque sea transitorio? Se entiende por la presencia de dolores menstruales de origen uterino, y representa una de las causas más comunes del dolor pélvico. Es tanto que en algunas sociedades, sobre todo en Europa, son reconocidas esta patología y que lamentablemente acá no, es decir, de manera, desde el punto de vista laboral, en otras sociedades, sobre todo tienen el derecho la persona y el deber la empresa de poderle pagar por los días que la paciente tiene dismenorrea. Acá no. Acá le dicen ándate a tu casa y si no vienes, chao, te olvidaste del trabajo, ¿no? Es un derecho. Entonces, esto en otras sociedades puede conllevar a pérdidas económicas cuantiosas. Entonces, por eso es que no le conviene que la paciente, lógicamente, tenga dismenorrea y que con derecho la empresa tiene que pagar. En cuanto a clasificaciones, vamos a ver. La primaria es aquella dolor pélvico recurrente asociado a la menstruación, en ausencia de patología pélvica. Eso es lo más importante, es decir, una paciente que por cuestiones, digamos, de su organismo, sobre todo, hace que tenga molestias de dolor pélvico durante la menstruación o antes de la menstruación, ¿no? Usualmente ocurre en las adolescentes y cerca del inicio o durante la menstruación, ¿no? La secundaria es aquel tipo de dolor pélvico causado por una patología asociada, es decir, no solamente es un dolor que presenta características notorias, sino que está asociado a una patología, por ejemplo, leiomiomatosis, lo que la gente le llama fibromas o miomas, la paciente que tiene endometriosis y la paciente que tiene EPI. Esas son las principales patologías que están asociadas, amén de otras patologías. Por ejemplo, paciente que ha sido operada 1, 2 o más veces. No está asociada con alteraciones anatómicas en las que se producen sustancias que le va a producir un vasoespasmo, sino está asociado a otras situaciones. Entonces, para que ustedes puedan definir el dolor pélvico, señorita, ¿en qué momento le dan fuego? Cuando me aparece la regla, horas antes, días antes. Perfecto. Solamente eso sí, una vez que ya empieza, se me va pasando poco a poco. En cambio, los otros dolores no sabe qué, me vienen en cualquier momento, ¿no? No sé qué es lo que hacer cuando tengo relaciones, cuando tengo trajín, aumenta más. La prevalencia en realidad es subestimada. Acuérdense, nosotros, un país que hasta ahorita no conocemos lo que son el porcentaje, ¿sí? La incidencia o la prevalencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces las atenciones, como ustedes saben, cuando no hay una atención adecuada en el momento oportuno, lógicamente, estamos hablando de a nivel de misa, ¿qué es lo que hace la gente? Hoy en día, cada uno baila con su pañuelo, se va a instituciones particulares y se atiende. Eso no se puede registrar. Patogenia, esta etiología se basa en la sobreproducción de prostaglandina. Ya sabemos, la E2 y la F2 alfa, leucotrienos que producen una hipercontractilidad uterina, vasoespasmo, hipoxia del músculo uterino. Esa es la explicación, doctor. ¿Sabe qué? Me duele a nivel de la pelvis, como si algo me estuvieran jalando, me duele, no sé qué hacer. Esta es una representación
de la producción de elementos. Acuérdense sobre todo que las prostaglandinas E2 y F2 alfa son las que finalmente están asociadas con la contracción miomedial y la vasoconstrucción, produciendo finalmente endorfina. A la inversa, lo que es la prostaglandina, que es un vasodilatador. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estamos hablando, bueno, que aquellas situaciones que pueden estar relacionadas y que pueden modificarse. La disminución, personas que comen poco pescado, hay estudios que mencionan ellos, índice de masa corporal menos de 20, el uso de cafeína o el consumo de cafeína y fumadores. Y otros, la corta edad, la historia familiar, el flujo menstrual abundante y menores de 20 años. ¿Qué es lo que está comprobado, muchachos? Que en realidad es impredecible. Hablar de factores de riesgos no están necesariamente asociados con dismenorrea. Es la verdad. Hay pacientes, incluso en la misma familia. La hermana la pasa bacán sus menstruaciones, en cambio la otra hermana, como dicen, literalmente se revuelve en la cama, ¿sí? Y tiembla de miedo cuando está cerca de la fecha de la menstruación. Y hay estudios que mencionan que disminuyen los dolores menstruales haciendo ejercicios. Hay estudios que mencionan esto, ¿no? Hay otros estudios que dicen que la paciente que tiene un índice de masa corporal que sobreestima lo que es sobrepeso u obesidad están asociadas a dolor pélvico. Pero existe un factor de riesgo que sí es el factor genético. Es decir, familias que tienen antecedentes tienen mayor predisposición, pero no, una cosa es predisposición y otra cosa es la situación que obliga y que en realidad no está determinada, tal como así. Manifestaciones clínicas, sobre todo las señoritas ya saben, es un dolor pélvico, puede estar irradiado o no a muslos o espaldas, dependiendo de la intensidad, ¿no? Es un tipo cólico, ¿no? Viene otros síntomas, hay pacientes que bueno, tienen náuseas, vómitos, cefalea, mareos, y que el tiempo de duración es variable, ¿no? A veces a manera de broma dicen, ¿no? Ya que yo la conozco a mi flaquita, yo sé que ya va a menstruar, así que esa semana me retiro. No me acerco a ella porque sé que va así como la gata, ¿no? Brava, se pone brava, así que mejor ni la miro, porque sé que va a molestar. Y es que en realidad la mujer es, digamos, especial, es delicada y a la vez es fuerte. Y hay que comprender que esta cuestión fisiológica a una le afecta bastante. Diagnóstico, estamos hablando de toda evaluación, muchachos, que ustedes hagan de toda paciente, para que lleguen finalmente al diagnóstico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una buena historia clínica. Hago mis preguntas básicas, anamnesis, hago mi evaluación física o evaluación clínica y con ello doy mis hipótesis diagnósticas. ¿Cuál es, doctor? ¿Sabe qué? Me duele el vientre, dolor pélvico. De causa determinada podemos colocar como un diagnóstico de generalidad y luego de ahí me aboco a si es una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria, ¿no? Importante en ginecología, muchachos, preguntarle la última regla. ¿Cuántos días le dura la última regla? ¿Sí? ¿Cuántos días le dura la regla? A eso se llama régimen catamenial. Cada qué tiempo le viene, ya sabemos que el promedio, estamos hablando de 4 o 5 días, promedio cada 28 o 30 días. ¿Sí? ¿Cuánto dura? De 3 a 4 días, anormal que dure más de una semana. Y que el volumen aproximadamente de 30 centímetros cúbicos, de 30 a 60 más o menos, ¿no? Que una vez que empieza el dolor, poco a poco comienza a disminuir conforme va pasando los días, incluso en la menstruación. Importante, muchachos, que para que ustedes puedan hacer la diferenciación entre dismenorrea primaria y secundaria, preguntarle los antecedentes patológicos. Señor, ¿ha sido operado? Señorita, ¿ha sido operada? Bueno, sí, me operaron, me todo. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, también me atendieron por un aborto. ¿Dónde se atendió? Una clínica. Ya. ¿Qué otra cosita más? Bueno, me han tratado por
o no me han hecho una laparoscopía. Entonces ya están ustedes pensando que probablemente se trate de una dismenorrea secundaria. Importante también los antecedentes sexuales. ¿Con qué método se cuidan? Sabemos que los anticonceptivos disminuyen el riesgo de enfermedades pélvicas inflamatorias, disminuyen, no digo que evitan, por el espesamiento del moco cervical. Y bueno, en los exámenes, como ustedes ven, exámenes de ayuda diagnóstica, no es que el médico, como suelen hacer algunos, ¿no?, le examino a medias, viene con dolor, le coloco su vía, le coloco metamizol mayosina, la dejo en observación, le pido los análisis y le digo al otro colega, reevaluación con resultados. Eso es ilógico, eso es no tener cerebro. Piensen, muchachos, antes de pedirle los análisis. Estamos en un país, bueno, que por cuestiones de forma sigue siendo tercermundista o en vía de desarrollo, como quieran llamarlo. Y todas las pacientes no van a tener la misma capacidad económica para que ustedes puedan pedirle, por ejemplo, algún descabellado pueda pedir una tomografía, ¿no?, una resonancia, ¿no?, o estudios hormonales. Eso no tiene nada que ver para la situación que yo les pongo a continuación, ¿no? Si viene una paciente por dolor pélvico, piensen que quizás se trata de una dismenorrea. ¿Será primaria? ¿Será secundaria? ¿Será una enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Será un embarazo ectópico? Hay preguntas que son claves para que puedan ustedes determinar. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, podemos pedir una ecografía pélvica si la paciente es virgen, una ecografía transvaginal si no lo es, y quizás un hemograma. El pedirle posteriormente otros análisis siempre y cuando yo sospeche y haya descartado otras patologías. Por ejemplo, yo estoy pensando en endometriosis. El diagnóstico final me hace un estudio laparoscópico. ¿Ya? Nadie puede hacer el diagnóstico certero de endometriosis, por ejemplo, por una evaluación física, ni acompañada por una ecografía. Yo presumo, estoy descartando las demás patologías y digo, posiblemente esta paciente tiene endometriosis. Y para ello le puedo pedir una laparoscopía, por supuesto. Pero no es que a todas las pacientes que tengan dolor pélvico le tengan que pedir obligadamente una laparoscopía. ¿Ok? Y aquí viene lo que les había mencionado a manera de resumen. La primaria y la secundaria. Teóricamente, vean ustedes el grupo etario, ¿no? Es más, en la primaria son las más jóvenes que en la secundaria, porque han sido operadas por diferentes patologías, ¿sí?, porque ha tenido alguna otra patología que le haya motivado a enfermedad pélvica inflamatoria, por ejemplo, ¿no? El inicio de dolor en la primaria es antes del inicio de la regla y en el otro como quiera. La fisiopatología de la primaria es hormonal, aumento de prostaglandina y leucotrienos, y en la otra patología asociada. Y los síntomas, como ya les he manifestado, es autolimitados en la primaria y en el otro está relacionado según la enfermedad. Muchachos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos a ver. Si la paciente llega con un dolor pélvico en el que nosotros estamos determinando finalmente que se trata de una dismenorrea primaria, estamos hablando de la primaria, y ese es el esquema de tratamiento. Yo sé que tengo que calmar el dolor, tengo que darle un analgésico, no un antipirético. ¿Sí? A veces llega la paciente, tiene mucho dolor y el médico le coloca al frasco 2 ampollas de metamizol. ¿Le va a disminuir el dolor? Sí.
sí va a disminuirle, pero el metamizol, su primer efecto es antipirético. ¿Sí? Entonces puede hacer otra alternativa, bromuro de biosina. ¿Ok? O se le puede aplicar un analgésico subcutáneo, por ejemplo, tramadol de 50 miligramos subcutáneo, y la paciente le logra calmar. No es necesario colocarle una vía en este tipo de pacientes, salvo que yo piense en otra patología. Este tratamiento, como le digo, está abocado para la dismenorrea primaria. Entonces, la primera línea, muchachos, teóricamente, y esto quiero que pongan atención, yo sé que la paciente viene por dolor y su molestia es sobre todo el dolor. Muy bien, le doy AINES vía oral. ¿Sí? Puede ser el ácido acetilsalicílico, puede ser que le den naproxeno y ibuprofeno. De las señoritas, me imagino que hoy en día, por cuestiones comerciales, un gran porcentaje toma Anaflex. ¿Qué es el Anaflex? ¿Alguien sabe? ¿Qué compuesto tiene? Ibuprofeno. ¿Ya? Entonces es comercial. Tome su ibuprofeno, 500 miligramos, una tabletita cada 8 horas, ¿no? Todos los AINES ya saben que le da la contra a la producción de prostaglandinas, entonces se sabe. Entonces la paciente se va a sentir más aliviada. ¿Ok? Una alternativa, el acetaminofén, ¿no? Cuando está contraindicado AINES. A veces hay pacientes que dicen, doctor, y nunca se olviden de preguntar, ¿qué tomas para el dolor? Bueno, doctor, como soy de la sierra, tengo mis costumbres, tomo mi agüita de orégano, ¿no? O agüita de albahaca, por ejemplo, ¿no? O bueno, me paso un emplasto en la barbita, mi mamá, ¿no? Un emplasto caliente, qué sé yo. Son creencias. Y es que hasta cierto punto se logra dar una explicación científica en cuanto al uso de medicamentos, de hierbas, como el orégano, ¿no? O la albahaca, la berenjena, la ruda, porque tiene sustancias que disminuyen sobre todo la producción de prostaglandinas. Entonces, le calma sí, pero no es suficiente en algunas veces. Y entonces, ya después de haber intentado en algunas personas el tratamiento, como dicen, casero, digámosle así, ya finalmente recurre al médico. Y entonces ustedes tienen que preguntarle, ¿no has tomado medicamentos? No, doctor, no tomo. Nunca se olviden a toda paciente de preguntarle si hay cualquier tipo de patología, alergias. Quizás la paciente es alérgica al naproxeno. El naproxeno es un AINES. Entonces no se les ocurre nada. ¿Ya? Sé que le provoca otro problema. Entonces, si póngase que, por ejemplo, la paciente, sí, doctor, soy alérgica a los AINES, mamacita, ¿qué hago ahora? ¿Quién sabe? Está con dolor, es alérgica a los AINES, está que se queja de dolor. Alternativa de tratamiento, ¿quién sabe? A ver, señorita. El acetaminofén, ponte que no haya. Tramadol. Pero como el tramadol tiene un efecto secundario, ¿cuál es? Hipotensión. Náuseas y vómitos. Entonces no se les vaya a ocurrir colocarle endovenoso. No dicen de 100, mejor le coloco endovenoso para que haga mejor efecto. Terminan arrequitándoles porque va a tener náuseas, vómitos, mareos, más malestar. Para eso está la vía subcutánea. Solamente 50 miligramos subcutáneos, punto, se acabó. Con eso la paciente se va a sentir más alivio. Es una alternativa para la paciente que son alérgicas a los AINES, por ejemplo, que no encuentran acetaminofén en el mercado. Y entonces la paciente le va a decir, doctor, ya me está calmando, pero ¿cómo hago para la próxima vez que me vienen mis cólicos? Mamita, entonces sigue tomando entonces tus antiinflamatorios. Mi pregunta es,
Si hoy día empieza la paciente con cólicos menstruales, ¿cuántos días la paciente debe tomar sus analgésicos? A ver, la buena moza que se está arrancando la espalda. Linda. Tú. Sí. ¿Cuántos días debe tomar la paciente? Por ejemplo, le hace ibuprofeno, señor doctora. ¿Cuántos días voy a tomar mi hijita? 3 días. 3 días. ¿Quién da más? ¿Ah? ¿Alguien habló? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Nayeli. Su amiga Nayeli dice 3 días. En realidad es variable el tiempo. Si a la paciente le dura su regla 5 días, aún va a tener dolores, aunque poco a poco va a disminuir. Y entonces puede ser que le dé 3 días sí, pero si se le queda corto, entonces simplemente dice, señora, toma tu medicamento hasta cuando ya te sientas mejor. Así tengas un poquito de dolor y ves que te ha calmado, toma un día más. Doctora, y para la próxima vez, ¿en qué momento lo tomo? ¿Cuando empieza el dolor o cuando el dolor está en su acné? El que has tomado ahora. Cuéntame. Ah, en su acné. Tú, buena moza, la que está con la pieza de la derecha. ¿En qué momento sueles tomar? ¿Te da cólicos? Sí. Cuando te da los cólicos, sea poquito o sea bastante los cólicos. Cuando es leve, ya tomo rápido. Lógico. Tiene más efectividad cuando la paciente ni bien empieza con los cólicos. Así tenga en una escala del 1 al 10, en la escala del dolor, cuando empiezo con 2, por ejemplo, de escala del dolor, desde ahí tiene mejor efectividad que si tuviera la escala 6 o 7. Y entonces, la paciente puede hacer que tenga cólicos siendo virgen o no. Y aquí viene la segunda parte, que es la segunda línea, que habla de un tiempo de 6 meses, que es a base de anticonceptivos orales. Entonces, quizá la familia, la mamá, se puede escandalizar y decirle, pero doctora, ¿cómo se le ocurre? Mi hijita aún es virgen, usted le está dando anticonceptivos. ¿Está pensando mal o no cree que mi hija es virgen? La explicación es esta, muchachos. Suprime la ovulación. Si no hay ovulación, peor va a haber menstruación. Como te suprime la ovulación, entonces es un tratamiento coadyuvante a esta patología. Y tienen que saber explicar. Bueno, doctora, entonces, ¿cuál de los dos me da? ¿Me da el anticonceptivo o me da el analgésico? ¿Cuál de los dos tiene más importancia? La señorita de cabello largo, de la primera fila. Sí. ¿Cuál de los dos tiene más importancia? ¿O a cuál le podrías dar? Si la paciente viene con dismenorrea primaria, ¿sí? Tienes estos dos esquemas de tratamiento, los anticonceptivos y los AINES. ¿Cuál de los dos le das? Dime. ¿Ah? Le daría a los dos. ¿Por qué? Ya está. Coadyuva. Mientras que uno es para un proceso agudo, que son los AINES, el otro te va a disminuir, sobre todo para la próxima menstruaciones. ¿Sí? Ya no va a ovular la paciente en la próxima. No, pero doctor, ya está con menstruación. ¿Qué le parece si empieza a tomar desde el próximo mes, doctorcito? Yo le prometo que le voy a dejar, le voy a dar a mi hijita. Nunca le va a dar. Todavía no han llevado el tema de uso de anticonceptivos, tengo noticia. ¿Llevaron el tema?
¿Ah? ¿Sí? Entonces ya están duchos. Un anticonceptivo, ¿qué tipo le doy? ¿Qué me dices tú, claro? ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Qué tipo de anticonceptivo le darías a la paciente? Te explico, es una paciente que no ha tenido relaciones, mejor no para complicarte la vida, es una paciente que tiene 2 hijos, ¿ya? Partos vaginales, pero generalmente viene asociada, lógicamente estamos hablando de una disminución primaria, no utilizado anticonceptivos. ¿Qué tipo de anticonceptivo le darías? ¿De barrera? No. ¿Hormonal? Ya. De las hormonas, vía de administración transdérmica, ¿sí? De implante, vía parenteral o vía oral. Vía oral. ¿Por qué? ¿Ah? Hacer algo que va a ayudar Continuo. ¿Y si la ampolla no es continua, por ejemplo? Si yo te digo la ampolla de mes, ya, y si te digo de mes, hay ampolla de mes. Va a depender más del paciente. ¿Qué dices? Lo que pasa es que el anticonceptivo oral, si la paciente va a querer volver a embarazar de nuevo, lo suspende y se embaraza de nuevo. Pero la vida parenteral, creo que si lo utiliza por mucho tiempo, va a tener que, no es inmediato el embarazo, va a tener que tener un cierto tiempo. Claro, a ver muchachos, lo que tú mencionas es cierto, pero por ahí no va la respuesta. Si bien es cierto que lo hace dormir por más tiempo los ovarios o el uso de anticonceptivos parenterales y la vía oral es más reversible, lo que yo quiero es que la paciente no ovule. La progesterona. ¿Sí? Yo le puedo dar vía parenteral, por ejemplo, ¿sí? Pero acuérdense que fisiológicamente lo que yo trato es imitar el ciclo menstrual. Entonces, ustedes saben que hay episodios de que el endometrio va creciendo nuevamente después de la menstruación, crece en un tiempo limitado, una superficie en una área determinada, se desmorona como el césped que alguien lo corta, viene la menstruación. Entonces, las 2 hormonas se regulan, una regula a la otra. Si yo le doy vía oral, anticonceptivos orales, es lo más ideal para el tratamiento de pacientes con dismenorrea. Estoy imitando el ciclo menstrual y, lógicamente, estoy limitando la cantidad de sangrado, los días de regla y otro beneficio que actualmente las hormonas comerciales les dan. Entonces, el tratamiento, como dijo su amiga, son 2: anticoncepción oral y analgésicos. Teóricamente, como le digo, póngase, ¿no? Uno lo lee y dice, ya, el doctor me ha dicho que primero, por 3 meses, le dé analgésicos. Y después de ello, o como segunda línea, le dé por 6 meses. Denle los 2. Y van a ver que la paciente va a regresar a la próxima vez a buscarlos, porque usted le ha dado un tratamiento efectivo. Pero si usted le dan analgésicos solamente y no le explican cuántos días, desde cuándo, la paciente nuevamente va a tener dolor. O no va a ser el tratamiento efectivo. Y para ello tiene que dar. Más sobre todo cuando la paciente, como dicen, ¿no?, se revuelca de dolor. Si ha visto casos, aparentemente, digamos así, para que ustedes digan, pacientes viejas. La otra le vi una paciente cuando estaba de segumista
era una profesora, 37 años, y todas las veces iba al puesto de salud porque su idiosincrasia, su organismo, a ella no le calmaba si no le ponían diclofenac, todos los días. Ya sabíamos que iba a llegar pronto la paciente el siguiente día. Y entonces, ¿ustedes creen que el medicamento oral en toda le va a hacer beneficio? No, estamos hablando de generalidad. Y la chica, por cuestiones religiosas, no quería tomar anticonceptivos orales. Entonces, es necesario que tomen los dos medicamentos. Cuando es necesario, pueden potenciar con un analgésico, un AINES vía parenteral. Diclofenac, perfecto, bacán. No se asusten si pueden potenciarles en alguna situación, sobre todo en los días de AME o en el momento de AME, puedan potenciarlo con una ampolla de diclofenac. Pero nuevamente pregunten si es alérgica a los AINES. Nunca se olviden. Así sea otra patología, así no sea otra patología. ¿Anticonceptivos orales? Vamos a ver. Hoy en día existen los anticonceptivos orales combinados, ¿cierto? Tienen estrógeno, tienen progesterona. Existen unas que le llaman una dosis microdosis, ¿no? 20 microgramos de etililestadiol, ¿sí? Y 20 de progesterona. Entonces, siempre debe existir, como dicen, una regula la otra, muchachos, nunca se vayan a olvidar. Le explican ello y van a ver que la paciente va a estar bacán, no van a tener problemas. Entonces, teóricamente puede ser 3 meses y 6 meses. No dice, no, si no le cae bien, dice la literatura, si no le va bien con los AINES, puede pasar vía oral. Aplíquenle los dos. Ya.